Se nos acabó el 2025, estamos a un par de días de que inicien 365 nuevas oportunidades en el 2026. Y eso es muy importante porque no importa si tú estás muy enfocado, voy a hacer esto, voy a hacer estos cambios, estas son mis metas, estos son mis planes, o si tú no tienes ningún plan, no vas a hacer nada, estás ahí, te es indistinto un año del otro, sea cual sea tu realidad, el tiempo igual va a correr y el tiempo igual te va a cambiar, quieras o no quieras. Nada más si nos vemos desde la perspectiva física, vas a ser un año más viejo. Vas a haber adoptado nuevos hábitos o reafirmado algunos que traías de este año, ya sean buenos o sean malos hábitos. O sea, el tiempo sí o sí va a hacer mella en tu vida. Sí o sí, tú vas a estar en uno de dos caminos, porque es que no hay más caminos. Y vas a estar o quieto en el camino o caminando en el camino, o caminando en el camino equivocado, tal vez creyendo que estás en el camino correcto, o caminando en el camino correcto, pero con la mirada puesta en el camino equivocado y anhelándolo. Históricamente, ¿qué hacemos los hombres? ¿Cuál es la búsqueda en la vida? La felicidad. La felicidad. Y entonces buscamos la felicidad a través del dinero, de los viajes, de diferentes aspectos de la vida. Hoy vamos a ver un salmo muy lindo que nos habla de esto, de dos caminos. Es un salmo que es una exhortación, pero también es una promesa. Y nos habla de la verdadera felicidad. Para que en este 2026 nos enfoquemos en buscar la verdadera felicidad, que nos enfoquemos en caminar el camino que Dios ha preparado para nosotros. Así que yo los invito a que vayamos al Salmo 1. Salmo 1. Vamos a leerlo completo y luego lo vamos analizando. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo es el salmo que da apertura a todo el libro de los salmos. Y nos habla, ¿cuál es la primera palabra? Bienaventurado. Nos habla de la verdadera felicidad. La palabra bienaventurado que aparece allí quiere decir feliz. La felicidad que experimenta alguien que ha sido favorecido por alguien superior. Entonces, está hablando de alguien que ha alcanzado el favor de Dios y que por lo tanto vive una vida plena, en gozo, de verdadera felicidad. El Salmo, si se dan cuenta, nos plantea caminos, que no anduvo, está hablando andar en un camino, una senda, habla de la senda, habla del camino, menciona esas palabras a lo largo de este Salmo. Así que nos plantea dos caminos. Y de alguna manera está planteado allí para que uno elija cuál camino quiere andar.
¿Cuál camino queremos transitar en el 2026? Y es similar a lo que Dios les plantea al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, que les dice así literalmente: yo les dejo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan ustedes cuál quieren. Si usted quiere la bendición, bueno, haga esto. Si quiere la maldición, bueno, no haga esto. Así lo plantea. Y luego en Jeremías 17, si no estoy mal, vuelve y les plantea también lo mismo. Escojan qué quieren ustedes: la bendición o la maldición, el camino bueno o el camino malo. Y aquí nos está planteando lo mismo. Hay dos caminos. ¿Con cuál vas a dar tu primer paso y te vas a mantener en el 2026? El camino de lo justo lo plantean los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que. Fíjese que esta felicidad no está tomada de manera exclusiva para unas personas. Dice, bienaventurado el hombre que. Bienaventurado la persona que. Y entonces viene una condición. Y ahí es donde yo digo que es un salmo promesa. Si tú haces esto, entonces recibes la consecuencia, que es, por un lado, la felicidad que está planteando y con la que inicia el salmo. Y por otro lado, lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta felicidad está al alcance de toda persona que cumpla con unos requisitos que son los que nos plantea justamente el Salmo. Y entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en tres cosas. Entonces, primero, el primer versículo nos habla de lo que no debemos hacer. Fíjense, bienaventurada cualquier persona que cumpla estos requisitos. No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores y en silla de escarnecedores no se ha sentado. Estas tres cosas evita hacerlas. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos algo. Cuando habla de estos tres, malo, pecador y escarnecedor, nos está hablando del mundo, de la corriente del mundo. Y ya lo vamos a explicar. Entonces dice, feliz es la persona que no se conforma al mundo. Lo pongo en otras palabras. Los malos, ¿quiénes son los malos? Aquí la palabra hebrea rasha o rasha quiere decir maldad. Es la categoría de personas que, habiendo cometido males, aún viven en pecado y están resueltos a seguir en pecado. Es el que es prisionero de los malos deseos. Entonces, yo digo mentiras, pero no tengo la menor intención de dejar de decirlas. Yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi novia y no tengo la menor intención de pararlo. Yo estoy diciendo groserías y no tengo la intención de dejar de decirlas. A mí me es indiferente que todo el mundo se vaya al infierno y no tengo la intención de empezar a predicar el evangelio. ¿Sí? Estoy haciendo lo malo, porque recordemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Entonces, el camino de los malos que plantea aquí es aquel que, una persona muy egocéntrica que simplemente se deja llevar por sus propios deseos y ya. Pecador, aquí del hebreo hatá, uno que yerra al blanco, que falló. Tal vez quería hacer lo bueno, pero terminó haciendo lo malo. Falló en su intención, falló en el plan que tenía de hacer las cosas agradables. El caso es que está haciendo lo malo conforme a Dios. Y el que se burla de Dios, del hebreo lutz, es aquel que se burla de lo bueno, que se burla de Dios. Este escarnecedor es el que se burla de Dios, el que se burla de lo bueno. Entonces aquella persona que es verdaderamente feliz es aquella
que evita conformarse al mundo en estos tres aspectos. No acepta consejos. Ahora miremos este otro aspecto. No acepta consejos del mundo, no participa en las costumbres del mundo y no se burla, digo, como tomando por ridículo los mandatos de Dios. No tiene que ser que se ría a carcajadas, es que lee algo de la Biblia y dice, no es para mí. Está haciendo burla de las cosas de Dios, está tomando las cosas de Dios como algo ridículo, como algo que no es para mí. Eso no tiene sentido, son cosas locas. Entonces, hay una progresión, si nosotros nos damos cuenta en el versículo y lo empezamos a entender como es, que estos tres personajes nos hablan de la conducta y la forma de vivir de la gente del mundo. Entonces dice primero, no anduvo en consejo de malos. Camino, ¿no? No anda en consejo de malos. ¿Cuál es el consejo? ¿Y a qué se refiere entonces este consejo de malos? A la influencia que ejercen otras personas, que ejerce el mundo en nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo Dios si queremos andar por el camino de los justos? Si queremos recibir esta felicidad verdadera, nos dice, oye, tú no te dejas influenciar por el mundo, por las corrientes del mundo. No escuchas lo que el mundo dice que haga. Y entonces, ¿cómo nos influye el mundo? En las conversaciones, cuando seguimos influencers en las redes sociales. Usted es influenciado, aunque no lo quiera aceptar, por el noticiero que usted escucha. Porque le presentan las noticias desde cierta manera y lo manipulan y influyen en usted. Usted es influenciado por las canciones y los libros que usted lee y escucha. Por las series o películas de televisión, usted es influenciado. Todas esas cosas influyen en usted, aunque no se dé cuenta. Estamos viendo, y esa es la carrera que tiene hoy en día Hollywood y Netflix, que ahora compró también Paramount. Entonces es muy difícil uno decir qué dejo que mis hijos vean, porque la carrera de los grandes medios de comunicación es meternos por los ojos y por los poros los valores del mundo que son contrarios a la verdad de Dios. Entonces, como el primer paso que nos plantea aquí es, tú estás en el mundo y vas a ser influenciado por las conductas del mundo, que el mundo hace lo malo, lo que no es conforme a Dios. Ese es el primer como avance progresivo. Entonces Dios nos está diciendo, oye, si tú quieres andar en la verdadera felicidad por el camino de los justos, tienes que cortarle a las malas influencias en tu vida. Viene un nuevo año 2026 y es necesario, no es optativo, es necesario hacer un análisis de qué está influenciando en nosotros. Y entonces, si es necesario, corte con ciertos noticieros, corte con ciertas amistades, elimine personas que usted sigue de sus redes sociales, siga páginas que hablan la palabra de Dios. Hay muchas páginas muy lindas en Instagram que enseñan valores y principios de la verdad de Dios. Y en vez de estar perdiendo el tiempo siguiendo influencers que solamente exhiben los valores del mundo. Que en este 2026 tú estés enfocado en la mayor influencia de mi vida va a ser, ¿quién? Dios, la palabra de Dios, mis hermanos en la iglesia. Voy a impregnarme de Dios, de su verdad. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, luego de que una persona ha sido influenciada con los valores del mundo, con lo que el mundo busca, con buscar dinero, recursos, viajes, la felicidad que plantea el mundo, entonces lo natural es que empiece a comportarse conforme a eso que está viendo. Estar en el camino de pecadores entonces es comportarse conforme a la gente del mundo, es llevar un estilo de vida como el de cualquier persona del mundo.
Y yo quiero que aquí miremos, mire lo que dice, ni estuvo en camino de pecadores. A los cristianos en la iglesia primitiva se les conocía también como los del camino, refiriéndose al camino de Jesucristo. Entonces se les llamaba, ustedes son de los del camino, es decir, de aquellos que siguen el camino de Jesucristo. Pero aquí nos está diciendo que hay un camino de pecadores. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta, si a ti la gente te ve en tu barrio, en tu trabajo, en tu familia, en la calle, ¿te distinguen de que eres diferente? ¿O tu estilo de vida es idéntico al del mundo, al de aquellos que no conocen al Señor? Porque se le llamaba a los cristianos los del camino, porque su estilo de vida era muy diferente. ¿Cómo es el estilo de vida de un creyente? Está pendiente y enfocado en acaparar y acaparar y acaparar riquezas. El creyente no busca acaparar riquezas. Puede que tenga habilidad para los negocios y tenga riquezas, pero su corazón, sus ojos no están puestos allí en las cosas materiales. El que ama al Señor, ahora, ¿qué ha hecho con todo? ¿Qué dice Pablo? Y todo lo considero estiércol, basura. Para mí ya no hay nada valioso sino Cristo, conocerlo y servirle. Y esa es la realidad del creyente. Y entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cuántos llamados cristianos no siguen realmente el camino de Jesús? Que dicen, yo soy cristiano. No hay ni un poquito de negarnos a nosotros mismos. No, porque es que yo prefiero esto, a mí me gusta esto. Inclusive si voy a alabar a Dios, ¿cómo lo alabamos? Es que a mí me gusta esta canción, es que me gusta este ritmo, y es que me gusta esta manera. Es puro ego. Uno tiene que buscar qué quiere escuchar el Señor con mis alabanzas. ¿Qué quiere ver en mi corazón cuando le alabo? Y entonces esa es una verdadera alabanza, una verdadera adoración. No cuando estoy criticando el modo o la canción porque no me gustó a mí. ¿Por qué muchas personas que no conocen a Cristo no se quieren acercar a Dios? Porque ven a los que se llaman cristianos y dicen, pues ¿y qué tiene distinto a mí? Si su vida yo lo veo igual y hasta peor, más llevado. Entonces, ¿qué interés tiene la vida cristiana? ¿Qué diferencia un cristiano del que no lo es? Y aquí Dios nos está diciendo, oye, hay una clara diferencia. El que es cristiano no camina en el camino que lleva la gente del mundo. No anda en camino de pecadores. Entonces, vale la pena reflexionar y que pensemos, ¿qué cambios necesito hacer para el 2026? De modo que mi vida realmente refleje a Cristo. De modo que mi vida realmente muestre al Dios Todopoderoso al que yo digo que amo. Y luego continúa, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, primero soy influenciado por el mundo, luego termino viviendo conforme al mundo y me parezco uno más del mundo. ¿Y cómo termino? Sentado en silla de escarnecedores, burlándome del Señor. Es decir, como participo de todas las conductas del mundo y amo hacer lo que el mundo hace, entonces cuando veo algunos principios y valores de Dios, digo, eso no va conmigo. No, si es que uno tiene que ser más progresista y el mundo ha cambiado. No, esos cristianos que son todos anticuados. Terminamos sentados en la silla de los burladores, haciendo mofa de las verdades de Dios, dudando del poder de Dios y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Como lo decía hace un momento, no es literalmente reírme,
sino simplemente tomar por ridículas algunos de los mandatos de Dios. Y tenemos que recordar que Dios es inmutable y su palabra nunca cambia. Permanece para siempre. Indiscutiblemente, las personas que te rodean tienen poder sobre tu vida. Ya lo decía John Maxwell, hablando del liderazgo, y dice que tú eres la medida, o sea, el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Por eso siempre dicen, usted parece mucho a su esposo, usted parece mucho a su esposa, usted igualito a sus amigos. Y de eso hay muchos dichos coloquiales: el que con lobos anda, aullar aprende. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y así hay otros dichos que quiere decir que con las personas, lo que yo decía hace un momento, tienen una grande influencia sobre nosotros, un gran poder sobre nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para este 2026? Verdadera felicidad. Entonces va el primer aspecto de este camino de los justos. No deja influenciarse por el mundo, mucho menos practica y vive como vive el mundo, y mucho menos llega a tomar por poco, por cosa ridícula, la verdad de Dios. Entonces, hay 3 cosas para esta verdadera felicidad que Dios llama a hacer a todo hombre. Aléjese de eso, corte con eso, revise cómo está usted caminando. Y luego viene un aspecto positivo, versículo 2. No hace nada de esto, no se deja influenciar por el mundo, sino, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El salmista ahora habla de lo positivo que caracteriza al hombre que es verdaderamente feliz. ¿Y dónde está esta felicidad? ¿Cuál es el deleite de este hombre? ¿Dónde haya delicia? En la palabra de Dios, en la Biblia, en la ley de Jehová, la instrucción de Jehová sería una traducción más precisa. La palabra de Dios. Entonces, y de todas formas, esta palabra delicia va un poco más allá. Las connotaciones del original no es necesariamente que yo esté como cuando uno se deleita comiéndose un postre, por ejemplo. No es necesariamente esa la expresión de delicia, sino que es más como de que haya su propósito en la ley de Dios. Es decir, usted puede que no tenga antojos por leer la Biblia, como cuando tiene antojos de algún postre, de alguna comida, pero haya su deleite, haya este valor, este propósito en leer la Biblia. Aunque no tiene ganas, le da la prioridad a este tiempo de estudiar la Biblia. Su voluntad está inclinada hacia el estudio de las Escrituras y hay un hábito en hacerlo. Entonces el hombre que haya la verdadera felicidad no anda en el camino del mundo, y en vez de eso su deleite está en enfocarse, inclinarse hacia la verdad de Dios. En vez de escuchar y ser atraído por todo lo que el mundo ofrece, porque es que nos ofrece muchas cosas y son muy atractivas. O sea, para todos los gustos el mundo nos ofrece las trampas por donde facilito podemos caer. Porque el mundo tiene para todos, para las debilidades de todos. Y entonces, en vez de escuchar el consejo del mundo, seguir todo lo que el mundo ofrece, ahora yo inclino mi oído a escuchar el consejo de Dios, a deleitarme en la verdad de Dios, a comparar lo que el mundo dice contra lo que Dios dice y comprometerme con el camino de Dios. El hombre de Dios no solo lee la Biblia, ¿qué dice que hace? En su ley medita de día y de noche.
Esta palabra meditar, como la utilizan los hebreos, es parte de cómo lo utilizan los rabinos, y es como un arrullo, como un murmullo constante de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la Biblia. ¿Qué pasa cuando usted repite algo muchas veces? Pero no solo se le queda, pasa algo más. ¿Qué dicen respecto de una mentira repetida muchas veces? Se convierte en una verdad. Cuando usted practica algo muchas veces, ya es parte de su rutina, usted lo hace en piloto automático. Entonces, somos llamados, o este hombre feliz, el que camina el camino de los justos, que somos llamados a caminar en este 2026, es aquel que piensa, que analiza, que se detiene en la Biblia, que la hace suya para aplicarla. No es decir, ya leí, le pongo el chulito a la guía, cumplí con la lectura de hoy. No. ¿Cómo esa palabra de hoy queda grabada en mi mente y en mi corazón? ¿Y de qué manera la estoy llevando a la práctica en mi vida cotidiana? Y entonces, por ejemplo, que no me acuerdo el promedio, pero en Colombia creo que son 7 horas que una persona pasa pegado al celular. 7 horas al día en promedio pasa una persona pegada a su celular. Porque se levanta y ahí duró 15 minutos mirando WhatsApp, respondiendo mensajitos. Si abre cualquier red social, ahí es bajito otros 15 minutos. Y así seguimos durante el día. Y hay gente que se conecta en la noche y dura 2 horas seguidas simplemente con el scroll infinito, pasando y pasando videitos de TikTok, de Instagram, de lo que sea. Ahora bien, si usted pasa 1 hora, o sea, ni siquiera quitémosle el promedio de 7 horas, usted pasa 1 hora metiendo toda la influencia del mundo en su cabeza y pasa 15 minutos en oración y lectura de la Biblia, dígame quién tiene más poder e influencia sobre usted. Ahora, si es peor, porque usted aparte de esa hora en redes sociales, está 1 hora viendo noticias y metido en otras cosas y en conversaciones con el mundo, y con Dios estuvo 15 minutos, media hora, ahí nos vamos dando cuenta. ¿Qué es lo que moldea nuestra mente? Y por eso el meditar en la ley de Dios, porque ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Lo que yo pienso es lo que yo soy. A lo que le doy vueltas en mi cabeza es lo que moldea mi forma de vivir. Y entonces por eso el hombre feliz está todo el día dele que dele con la palabra de Dios. Todo el día la palabra de Dios ahí dándole vueltas. Y entonces, ¿qué es lo que moldea y determina la manera de vivir de esta persona? La palabra de Dios. Y entonces recibe todo el favor y la gracia y las bendiciones de Dios y termina siendo esta persona plenamente feliz. ¿Cuánto tiempo le dedicas entonces a estudiar la Biblia? A pensar en lo que ella dice y aplicarla a tu vida. ¿Cuánto le vas a dedicar en el 2026? Que vayamos haciendo esos planes y estableciéndonos las metas. Si este año estuvo como flojonga la cosa, hágase un compromiso. ¿Qué es que me cuesta trabajo? Haga un pacto con otra persona. Dígale, vea, yo quiero leerme la Biblia todos los días, pero me cuesta trabajo. Ayudémonos mutuamente. ¿Usted cómo está? Ayúdeme, ore por mí. Llamémonos y hablémonos del devocional. Podemos hacer cosas, podemos contar los unos con los otros. Los casados, hacer el compromiso de vamos a hacer devocional juntos. O más bien diría yo, a compartir el devocional que hicimos en la mañana juntos. Y si el otro no lo hizo, bueno, y por la noche yo le comparto de lo que yo sí pude hacer. Y si ninguno de los dos lo hizo, bueno, hagámoslo entonces en la noche juntos. Pero hay formas de no quedarnos quietos. Ponga un calendario grande y escriba la Biblia, los versiculitos.
pegue la guía bíblica en un lugar y comprométase a irla chuleando todos los días. Hágase las preguntitas que le llevan a meditar. Entonces, el hombre feliz, ¿cuál es? No se conforma al mundo, ni siguiendo el consejo, ¿cierto? Siendo influenciado, ni mucho menos viviendo como vive la gente del mundo, ni mucho menos llegar a ridiculizar las verdades de Dios, sino que más bien encuentra su deleite, se inclina siempre hacia la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y le dedica tiempo, mente, reflexionando en lo que lee, para que esa lectura moldee sus pensamientos y determine la manera de vivir. Ese es el hombre feliz. ¿Y cuáles son los resultados de este hombre feliz que se deleita en la Biblia? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí continúa la promesa del Señor. ¿Qué pasa con la persona que hace esto primero, que cumple con estos requisitos? No solamente es feliz, sino que da fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera en su vida. Este pasaje nos muestra una triste realidad. Y lo mencionaba hace un rato atrás. ¿Cuánto fruto puede ver la gente en los cristianos? Seamos muy crudos y muy realistas. ¿Cuánto fruto puede ver la gente que no es del Señor en los cristianos? Sin lugar a dudas hay cristianos que producen fruto. Pero si nos vamos a los términos generales, nos damos cuenta que hay un gravísimo problema en medio de la iglesia. Y no hablo de la estructura, ni las denominaciones, ni nada por el estilo, sino de nosotros los que conformamos la iglesia. Si Jesucristo mismo dice, el que permanece en mí, allá en Juan capítulo 15, ¿qué dice? Que el que permanece en mí, mucho fruto llevará. O sea, ni siquiera va a llevar fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Y si no estamos dando fruto los cristianos, ¿qué quiere decir eso? Pues es muy sencillo, no estamos permaneciendo en el Señor, porque queremos andar por el camino del Señor, pero estamos caminando el camino del mundo, porque queremos disfrutar todo lo que el mundo disfruta, tener lo que el mundo tiene, hacer lo que el mundo hace, porque es que la vida está en eso, en tener, en viajar, en comer rico. La vida no está en servir, en predicar el reino de los cielos, en poner la mirada en el Señor. ¿Qué es la vida de los creyentes? Entonces, si los cristianos no estamos produciendo fruto, pues mucho menos la gente de afuera va a decir, uy, yo quiero ser creyente porque mire esa gente cómo vive de esa manera tan especial. Como es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si llega la sequía, llegó el verano, como si nada, porque sus raíces están siempre tomando agüita, tomando nutrientes. Mire, un cristiano no quiere decir que no vaya a venir el verano donde está este árbol. El verano viene y viene la tormenta, pero este creyente se mantiene fresco, se mantiene tranquilo. Se mantiene produciendo fruto para que otros coman en medio de la necesidad. Entonces, la vida del creyente hace esta comparación el Señor y nos dice, está siempre bien, siempre se mantiene bien. Y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando del bienestar. Vino una enfermedad, la temporada ahorita de virosis que está dando. ¿Y cómo me mantengo? Bien, gozoso en el Señor. Me dio la virosis y pues, ¿qué le hacemos? Ni modo. Pero no me marchité, no me caí, no me eché a morir. Me mantengo fresco y verde. Entonces,
produce fruto a su tiempo. ¿Se esfuerza por producir fruto? No, lo produce de manera natural. Estuve hace unos días en la parcela de mis papás y veía arbolitos que sembraron hace un año, póngale. Chiquiticos, están así de bajitos y con frutas, unos cargados de frutas. Y yo decía, wow, Señor, qué bonito. Otros llevan más tiempo y ni una sola. Entonces, da fruto a su tiempo. Hay momentos y hay tiempos de dar fruto, de dar más fruto, el tiempo de las cosechas, etc. Cada uno de acuerdo a su crecimiento con el Señor da fruto, pero todos producen fruto. No es imitar el fruto se da de manera natural. Entonces tú abandonas el pecado, ¿por qué? Porque ya empiezas a odiarlo. Yo repudio esa conducta que antes me deleitaba. Ahora en Cristo tengo compasión por los que no lo conocen. Y entonces, aunque me da pena, se produce un fruto natural en mí, que es hablarles del Señor. No me lo estoy autoimponiendo. Es que, ¿cómo no lo voy a hacer? Se da de manera natural esto en nosotros. Empieza uno a poner de manera natural la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Cómo da un fruto un árbol? Está conectado con la fuente de vida. Si nosotros permanecemos en el Señor, llevamos fruto. ¿Por qué no damos fruto? No estamos permaneciendo en el Señor. Voy a la iglesia, pongámosle que como que me echaron agüita por encima, pero mis raíces no están conectadas con el Señor. Entonces soy como una matica que apenas recibo la humedad del aire, pero y no me refiero a una mata enredadera o esas que viven a punta de esa humedad, sino un árbol que requiere más nutrientes. Entonces, ¿cómo estamos? Esta es la bendición, ¿no? Aquí ni siquiera, por eso digo, es exhortación, pero es promesa. Porque esto es la promesa, yo voy a dar fruto. ¿Qué tengo que hacer? Lo que ya vimos antes. Lo que tengo que dejar y en donde tengo que deleitarme. Si estoy haciendo eso, voy a dar fruto a su tiempo. Soy como ese árbol que no me afectan las circunstancias que vienen. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí ya se va un poquito para otro lado. Y voy a leerlo porque es un contraste con el versículo que sigue. Ya empieza el camino de los malos. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben cuál es el tamo? El tamo es la cascarita, digamos, que cubre los granos. Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá tenía pajaritos y les ponía alpiste. Entonces los pajaritos se comían el grano y dejaban el tamo. Mi mamá me decía, saque el cosito. ¿Y cómo lo limpiaba uno? Soplando, y salía todo el tamo y quedaba el grano. Y volvía y metía el cosito en la jaulita y seguían comiendo ellos su grano. Tal cual, el tamo se lo lleva el viento con una facilidad. Se cae y cae al piso, es llevado y cae al piso. Pero, ¿qué pasa con la hoja de los justos, de los que están caminando el camino de Dios? No cae. Y aquí ya nos está hablando entonces de la eternidad. La hoja, la vitalidad de esta persona nunca cesa. Tenemos vida eterna y es la consecuencia de caminar el camino de los justos, el camino de Dios. Tenemos vida eterna. Todo lo que hacemos prosperará. Y esto no quiere decir que vamos a ser ricos y millonarios todos y que no nos vamos a enfermar. Habla de la prosperidad como el bienestar de las cosas que vienen a nosotros. Si usted hace las cosas conforme a Dios en su familia, no viene prosperidad en su hogar. En medio de la relación de pareja, en la manera como usted está levantando sus hijos, en la manera como usted se desempeña en el trabajo y como lo miran sus compañeros de trabajo.
Ahí hay prosperidad, hay crecimiento en su vida. A eso es que se refiere. Pero el camino de los malos entonces son llevados y caen y perecen. Son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo es la prosperidad que vemos en los malos, en los pecadores, en la gente del mundo? Es pasajera. Y usted dirá, pero el vecino tiene 50 años viviendo como millonario y haciendo lo malo y ahí está. Pero cuando se muera, ¿qué va a pasar con todo eso y qué va a pasar con su vida? El camino de los malos es de condenación, perecen. Pero nuestra prosperidad es eterna, nunca para, nunca deja de ser. Versículo 5. Bueno, el camino de los malos ya lo describimos cuando veíamos lo que hacen los malos, pecadores, escarnecedores. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sí se dan cuenta que está hablando ya de términos futuros? Nuestra hoja no cae porque tenemos vida eterna, porque estaremos en la congregación de los justos, en la congregación de los santos, por los siglos de los siglos. Pero no se levantarán los malos en el juicio. Cuando estemos delante del trono de Dios en el juicio que hará a todas las personas, a unos nos llamará y estaremos con Él, y a los otros dicen, no, estos no se van a levantar. No, los pecadores en la congregación de los justos no se van a hallar ningún pecador en el reino de los cielos. ¿Cuál camino queremos nosotros? Es ancho, atractivo el camino del mundo. Es fácil transitarlo. El camino del Señor no es fácil para nada. Muchas veces es una carga pesada, difícil de llevar. Es un camino que a veces muchos de los que lo quieren transitar o que uno se encuentra en el camino, en vez de darle ánimo, lo desaniman. Entonces no es que uno reciba mucho aliento en medio de las cargas que llevamos en un camino difícil de transitar. Pero es el único camino de la verdadera felicidad. Es el único camino de la prosperidad eterna, de la vida eterna, de producir abundante fruto. No se hallarán los pecadores en la congregación de Dios. Los que quisieron hacer lo que el mundo hace, seguir la corriente del mundo. Y entonces es muy importante que ahora que empezamos el 2025, seamos muy honestos con el 2026, seamos muy honestos con nosotros mismos y digamos, bueno, yo cómo he estado viviendo mi vida. Esclavo del trabajo, esclavo de mis propias pasiones, esclavo de qué. O soy esclavo de Cristo, lo amo, me deleito en Él, medito su palabra, dejo que moldee mi vida y vivo conforme al Señor. Y la gran diferencia la vemos en el versículo 6, al final. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Y ustedes recordarán la palabra conocer. Conocer no se refiere a, yo lo conozco, ¿cierto? Yo lo distingo a esta persona. No. Conocer habla de una relación íntima, de un cuidado y atención personal hacia la otra persona a la cual digo que conozco. Un cuidado. Entonces, cuando Dios dice que conoce el camino de los justos, quiere decir que lleva una relación personal e íntima con esta persona y cuida de ella, la guía por su camino.
Esto es lo que está diciendo, otra vez más, promesa de parte de Dios. Que dice Juan en el capítulo, Jesús en Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Este conoce y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con nosotros y nos cuida y nos guía y nos protege en el camino. ¿Sí ven cómo la Biblia toda es armónica y todo va con un mismo sentido? Entonces Dios quiere cuidar de ti, guiarte, ser íntimo tuyo en este 2026. Pero depende de ti. Está el camino puesto delante de ti. Tú escoges cuál quieres caminar. Y como decía, hay que ser muy honestos. ¿Cuál he venido caminando? Que es que hay gente que me dice, porque me lo han dicho en los discipulados, ¿no? Y uno no puede andar con un pie en uno y con el otro en el otro, porque así queremos, ¿no? Como estar saltando de un camino al otro camino. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es posible? Ahora me dirán, no, pero yo lo estoy haciendo, yo lo estoy logrando. Pareciera que lo estamos logrando. Pero si usted cree que está saltando del uno al otro, en realidad sigue saltando solo en el camino malo. El camino del Señor es radical y ustedes recuerdan el Sermón del Monte, cuando habla también de bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué nos dice allí? Si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu mano te es ocasión de pecar, y no nos está llamando a mutilarnos ni a quitarnos, y nos está diciendo, corta radicalmente con el pecado, tal cual como lo leíamos esta mañana en el Salmo. El hombre justo no camina, no se influencia conforme al mundo, no camina como las demás personas del mundo. Su estilo de vida es diferente, radical. Lo ven y dicen, esta persona es distinta. Pero los que caminan el camino del mundo, ¿cómo terminan? Perecen. Y esto es parte también de que nosotros entendamos y tengamos en mente. Allí establecimos unos nombres en esos pececillos de personas que están caminando este camino de muerte y destrucción. ¿Ya hicimos algo por esas personas? ¿Ya están en nuestro camino caminando junto a nosotros, aquí sentados a nuestro lado? Porque si no están sentados al lado tuyo, no cumpliste con ese propósito. No alcanzaste esas personas para el Señor. Allá hay que tener misericordia de los que van por el mal camino. Entonces este salmo nos enseña de dos caminos diferentes. El del justo, de la prosperidad, de la felicidad, de la eternidad. Y el del mundo, que está de moda, que es común a todas las personas, que de alguna manera trae deleites a mi carne, pero que no tiene esperanza. Son los caídos, los condenados, los que viven en temor eterno. Tú puedes sentarte en dos sillas, con aquellos que hacen burla de la palabra de Dios o con los que aman y meditan la palabra de Dios. Si tú dices, no, yo no estoy en ninguna de las dos, te estás engañando. Solo hay dos. Dios dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no es que yo soy ahí más o menos gris, ¿no? Con el Señor es gris, blanco o negro. Usted está en uno o está en el otro. Usted se está deleitando en la verdad de Dios y se inclina hacia ella y la estudia y medita y la aplica. Si la respuesta es a veces, eso es un no. Y entonces tiene que darse cuenta que está en el otro lado, en el de aquellos que toman la palabra de Dios como poca cosa. Porque si no es el tesoro más valioso que usted tiene, entonces es cualquier cosa. Porque la Biblia no es media cosa.
Entonces tú puedes tomar solo uno de estos dos caminos, apartándote de toda influencia del mundo, no andando en los consejos del mundo, ni viviendo como vive el mundo, ni ignorando la palabra de Dios, y haciendo todo lo contrario, amando la Biblia y meditando en ella para aplicarla en tu vida. O puedes andar el otro camino, que es siguiendo la corriente del mundo, haciendo lo que hacen los demás, viviendo como viven los demás, pensando como piensan los demás, siguiendo lo que siguen y persiguen las personas del mundo. ¿Cuál camino vas a tomar para este 2026? Y yo quiero ser muy enfático en esto. No es un camino intelectual. No es que tú digas, no, yo sigo creyendo en el Señor. Si no estás viviendo, es que o vives conforme uno o vives conforme el otro. Es de andar, de caminar, de actuar mis acciones hacia donde me conducen, que reflejan mis acciones, no mis intenciones ni mis pensamientos. Uy, yo sí amo al Señor sobre todas las cosas. ¿Y qué tanto te rindes a Él y qué tanto le sirves? ¿Y qué tanto lo conoces a través de su palabra? ¿Y qué tanto le obedeces? Jesucristo es muy claro, Juan 14. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Juan 14, 21. Y si no lo estoy conociendo y obedeciendo, entonces no diga que ama a Dios. ¿Cuál camino tomas? Oremos, pongámonos de pie.